Bueno, gente, muy buenas noches. Estamos 3 de junio del 2024, lunes 8 de la noche, teniendo una conversación maravillosa con nuestra querida Betty, que Betty, de verdad, aquí en Costa Rica hay varias gente que te quiere montones, me han pasado por ahí muchos mensajitos, no solamente de gratitud por estos espacios, sino también como de esta expectativa de tenerte el próximo mes, ahora en julio por acá. Así que, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Bienvenido y muchas gracias de verdad nuevamente. Gracias, Julia, por la invitación. Yo feliz de ir a visitarlos. Me encanta Costa Rica, la gente es súper linda y el lugar es hermosísimo. Me encanta. Muchas gracias por la invitación. Y me encanta ese corte de cabello, qué bella. Hasta ahora que ya te puse en anclaje, veo que te hiciste ese cambio, qué hermosa que estás. Sí, hace mucho calor, ya estoy harta de traer estaba, pues, así que dije, Ajá. ya, un corte. Eso, qué bueno, qué hermoso. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Betty, de verdad por compartir todo este espacio y esta contribución. El común denominador de quienes te hemos escuchado es que logran ser espacios muy contributivos y tu energía es muy contributiva. Así que muchas gracias de nuevo. Y Gracias. vamos a empezar con este tema de lo que las entidades nos quieren decir y que nosotros nos negamos de alguna forma activa o bien reactiva. Pero bueno. Betty, no sé si empezamos por lo mismo que hablábamos la vez anterior, como de que hablemos de qué es una entidad, para empezar, para quienes no vieron la conversación anterior y dicen, ok, estamos hablando de entidades y que supuestamente nos quieren hablar, pero ¿qué es esto, verdad? Entonces, tal vez Ajá. empecemos por ahí. Ujú. Claro, sí, gracias. Bueno, como tal, desde hablando con las entidades, una entidad es una energía definida por su forma, por su nombre, para lo que la usas. Mi collar es una entidad, tiene una forma, tiene un uso, ¿no? Mi blusa es una entidad, mis lentes son una entidad. Todo lo que nos rodea son entidades y hablando con las entidades, como especialidad de Access Consciousness, está más enfocado a fantasmas, a espíritus, a quienes ya no tienen un cuerpo, quienes murieron y ya no tienen un cuerpo. Sin embargo, sabemos que todos son entidades y todo tiene una energía, así como nosotros estamos compuestos por células que son como pequeñas pilitas que tienen energía, carga positiva y negativa. Todo en el universo también es igual, tiene estas energías, ¿no? Entonces, pues todos son entidades, nuestro cuerpo es una entidad también. Claro. Sí, incluso cuando hemos hablado, ¿verdad? De entidades financieras, entidades, ¿verdad? O sea, que también reconocemos a las También, entidades, o sea, organizaciones o claro, instancias incluso de gobierno y demás como entidades también. sí. Sí, sí, y eso no causa tanto punto de vista, si te das cuenta. O sea, tú hablas de una entidad gubernamental o una entidad bancaria y la gente no tiene muchos puntos de vista respecto a eso. Al contrario, lo ve muy normal. Sin embargo, cuando hablamos de otro tipo de entidades, es cuando las personas inmediatamente, automáticamente, por costumbre, suben sus barreras. Subir tus barreras es tener puntos de vista, tener conclusiones, decisiones de lo que es eso, o hacia el tema, o hacia lo que es una entidad, ¿no? Claro. Y yo les decía a las chicas, este fin de semana tuve certificación de barras, ¿verdad? Y hablábamos justamente un poquito de las entidades, más que como este señalamiento de cuántos puntos de vista y cuántos juicios tenemos en torno a lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Y es como, ok, podemos reconocer que tenemos esto, como muchas ideas de separación y de no conciencia, ¿verdad? De todo esto que nos rodea o de bloqueo hacia esto que nos rodea. Pero en Ujú, el caso incluso de las entidades es que ni siquiera les damos chance, porque es como, ni siquiera de eso se habla, ¿verdad? claro, O sea, porque, bueno, pues de repente en las familias era tema tabú, ¿verdad? Ajá, justamente. O estaba vetado, ¿verdad? En algún punto es como muy interesante. Entonces, sí. tal vez ampliemos como por ahí un poquitito de qué va esta parte de lo que las entidades, o sea, yo realmente necesito hablar o comunicarme o recibir estos mensajes, Betty. La gente de todas maneras a veces ya lo hace y ni cuenta se da que lo están haciendo. Ujú. A veces, por ejemplo, sueñas con alguien que ya se murió.
No necesariamente es un sueño. Puede ser que esa persona que murió, que ahora es una entidad, estuvo en la noche en tus sueños viniendo a saludarte, a despedirse de ti. De hecho, alguna vez me pasó con yo daba clases de yoga hace muchos años y de pronto una señora que iba a clases conmigo no regresó, le dio un infarto y se murió, ¿no? Y era una señora muy linda, muy amable, siempre de buen humor. Entonces, yo recuerdo que como al año o a los 2 años, una vez antes de irme a dormir, pensé en ella y dije, ay, ¿cómo estará? ¿No? O sea, fue lo único que pensé y me acosté a dormir. Y esa noche soñé que ella venía a visitarme, que tocaba la puerta y yo abría la puerta y entonces me decía, Betty, vengo a saludarte, gracias por acordarte de mí y te quiero dar un abrazo y decirte que estoy muy bien. Y entonces me abraza y al momento que me abraza empiezo a tener un frío tremendo, que esa es la manera cuando yo estoy dormida para mí de darme cuenta que hay entidades. Y entonces era tanto mi frío que me desperté y cuando me desperté, bueno, yo supe que era ella que había venido a saludarme y a decirme que estaba muy bien. Entonces, a veces de todas maneras, ya tenemos esos sueños, ya está esa comunicación. Alguien, por ejemplo, que, no sé, falleció su papá y a lo mejor su papá era fanático de los carros de carreras. Y entonces de pronto en todos lados, los anuncios en la televisión, las revistas, en todos lados comienza a haber carros de carreras. Y es justo como en la época en que va a ser el cumpleaños de su papá o va a ser el Día del Padre. Y a veces así es como las entidades te hacen saber que están ahí. Mm. Ellos, no tenemos una comunicación con ellos como la estamos teniendo tú y yo, no hay palabras, hay imágenes, hay cosas que tú sabes que para ellos eran importantes o les gustaban o era algo que los caracterizaba. Y entonces, los colibríes, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice, es que mi mamá amaba los colibríes y ahora que va a ser 10 de mayo veo en todos lados colibríes. Bueno, ¿y qué tal si en lugar de decir, ay, qué curioso, qué chistoso, qué interesante, qué casualidad, ¿por qué no a lo mejor simplemente damos ese espacio, tal vez solo decir, hola mami, gracias por venir a visitarme? Y ya, nadie se tiene que enterar, no lo tienes que hacer en voz alta, puede ser solo para ti y es una manera de comenzar a ejercitar un músculo, porque es un músculo el hablar con las entidades. Sí, a mí me pasó justamente ahora que mencionas eso, mi papá era amante de los pájaros y cuando me mudé justamente a esta casa, fue que además de eso queda más cerca de su pueblo natal, ¿verdad? Del pueblo de mi familia paterna. Ujú, Constantemente cualquier cantidad de aves llegan, pero así, constantemente, o sea, es como muy, pero muy común. Y sí, en efecto, también, ¿verdad? O sea, en su funeral también hubo un par, como, no sé si eran como dos o más bien como cuatro colibríes, o sea, como dentro del templo, o sea, es como esta forma en donde al final, por ejemplo, no tenemos barreras o puntos de vista ujú, para recibir justamente la información de hay una entidad que se está tratando de comunicar porque, oye, si salimos a la calle, encontramos una pluma y decimos así, esto es un ángel, ¿verdad? ¿Y qué tal? Posiblemente lo sea, pero en claro. todo caso, el asunto es como, ahí no tenemos como este juicio o punto de vista. Y también está todas estas otras entidades que no necesariamente conocemos y que Ujú. también se vuelven parte de, ¿verdad? De estas instancias que se intentan comunicar con nosotros. Claro, y no solamente a veces es que traten de comunicarse con nosotros, también muchas veces eh, solo es como que tú sepas que están ahí, ¿no? O sea, sí al final es una comunicación, pero no es una comunicación de, oye, por favor, haz esto. Oye, se me olvidó decirte esto. No, también es como esta parte de, pues estoy aquí. O sea, es una manera diferente en la que podemos em, estar como estábamos, antes estábamos cuando yo tenía un cuerpo, ahora
Tal vez no lo tengo, sin embargo, no significa que desaparecí para siempre. Ujú. Sí, como sabemos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y creo que es como este reconocimiento de que sigue existiendo de una u otra manera esta Ujú. conexión. A veces yo le digo a las personas, particularmente dolientes, que el gran desafío es precisamente tratar de, de empezar a amar a la persona, de construir una forma de relación en donde sabemos que ya no está un cuerpo físico, pero podemos percibir su energía. Y además, no solo podemos percibir su energía, podemos preguntarles, podemos, pues, o sea, una cosa que yo les recomiendo si lo quieren hacer como un ejercicio es lo que yo hice ese día, o sea, cuando yo me iba a dormir, y no lo hice a propósito con el fin de, quiero saber y que venga y que me diga, no, solo fue como pensé en ella y realmente fue auténtico como mis ganas de saber por ella. Sin embargo, si por ejemplo alguien muy cercano a ti falleció y quieres despedirte, no pudiste despedirte, cuando te vayas a dormir, justo antes de que te quedes dormido, pues nada más dile, oye, me encantaría saber cómo estás, me encantaría poder despedirme de ti. Y normalmente se acercan en los sueños porque cuando estamos dormidos, la barrera más grande que tenemos, que es la mente racional, se desconecta. Esa es Ujú, una de las barreras que no nos permiten como esta comunicación. Entonces, está desconectada la mente racional y ahí es cuando tenemos más percepción, más conciencia de las entidades que están cerca. No es que en el día no estén, sí están, solamente que nosotros tenemos nuestras barreras arriba porque estamos pensando y tenemos juicios y conclusiones y cuando nos vamos a dormir, todo eso ya no está, ¿no? ujú. Ok. Hay una pregunta que no tiene que ver directamente, creo yo, mi interesante punto de vista, directamente con la conversación, pero igualmente la planteo, ¿verdad? Sobre el tema de los viajes astrales. No sé si más bien desde Access estaríamos hablando como esta parte de las dimensionalidades. Pues en realidad en Access no hablamos de viajes astrales. En Access se habla de los seres infinitos y un ser infinito pues no tiene límites, puede estar en todos lados, no el cuerpo, sino el ser puede expandirse y estar presente, digamos, su energía, su ser, en todos lados. Sin embargo, no hablamos nosotros realmente de viajes astrales en Access y no es una pregunta tampoco que alguna vez le hayan hecho a Shannon, por ejemplo, como para decir algo al respecto. Ujú. Ok. Sí. La otra que te iba a preguntar, Betty, a ver. Alguien podría decir, bueno, pero es que, ¿qué gano yo con ejercitar este músculo de poder percibir más? O sea, ¿para qué? O sea, con costos puedo con la gente que tiene cuerpo, o sea, como para qué voy a empezar a entrar en contacto con toda esta energía o todo este mundo que bueno, ¿verdad? Que anda por ahí, que hasta ahorita estoy como escuchando a esta par de mujeres hablando de esto, o sea, como, ¿qué podríamos tal vez compartir desde ese lugar? Pues mira, yo creo que eso es algo que si es divertido para ti, si se te antoja, si tienes ganas, si tienes curiosidad, experimentalo. Si es algo que dices, no, la verdad, yo no me interesa, no, no tengo ganas de entrar en ese lugar. Por supuesto, no es como que algo que tienes que hacer, porque al final de cuentas, esto de comunicarnos con las entidades no es un don, no es algo especial que solamente unas personas tienen. Todos pueden ejercitar esto, es como aprender a leer, vas practicando, vas ejercitando y aprendes a leer, ¿no? Ujú, Es una buena idea en el sentido de que de todas maneras las entidades ahí están en diferentes lugares. Tú vas a un hospital, hay muchas entidades. Y entonces llegas al hospital y eres consciente probablemente a través de un dolor de cabeza, ¿no? De que hay entidades y están todas como muy pegadas y tal vez no estás cómodo. Y entonces, pues es una buena idea tener herramientas para poder trabajar en los diferentes lugares a los que vas a estar o vas a ir en la iglesia, en un funeral, este,
en muchos lugares hay entidades. Entonces, si tú ya tienes esas herramientas, pues puedes hacer algo diferente con ellas en lugar de quedarte con el dolor de cabeza y creer que ese dolor de cabeza es tuyo, cuando en realidad simplemente es una información, probablemente que tu cuerpo te da, de que hay entidades y que no está cómodo, ¿no? Sí, sí, de hecho que, y justamente esto desde Access, ¿verdad? Como a veces reconocer, porque ahí entraría y te planteo literal, yo así como consulta igual mía, ¿verdad? Porque a veces está esta pregunta, esto es mío y es como esta confusión, sí, no, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Si es un dolor de cabeza donde estás percibiendo entidades, muy probablemente sí sea tuyo, ¿verdad? Entonces, no sé si podrías regalarnos como alguna otra herramienta también para identificar cuando las entidades puedan estar como tratando de comunicarse. Ya hablamos, esto que mencionabas, para mí también es súper claro el tema del frío. Ujú, El dolor de cabeza, bueno, por un lado, pero por otro lado también en algún punto, no recuerdo si lo mencioné la vez anterior, como puedo estar cansada y tal, y estoy recostada, dormida y me despierto. Literal, paso así de sueño profundo a vigilia de forma inmediata. ujú. Ahí yo creo que no es como cualquier entidad lo que está, ¿verdad? Pero un poco como esto, no sé si hay algo más que podrías ahí agregarnos como para estar en esta tensión de, bueno, aquí hay algo que pareciera ser que está intentando darme algún tipo de mensaje. Sí y no. O sea, sí, lo que pasa es que cada cuerpo es diferente. Entonces, cada cuerpo tiene su propia manera. Por ejemplo, mi cuerpo, en algún momento, me di cuenta, haciéndole preguntas a mi cuerpo, que cuando hay alguna entidad cerca, mi columna es hay como un escalofrío en toda mi columna vertebral, ¿no? Y entonces ahora, cuando tengo esa sensación, yo ya sé, porque he practicado y le he preguntado a mi cuerpo, que se trata de una entidad y entonces ya puedo empezar a hacer más preguntas, a trabajar, a usar mis herramientas, ¿no? Sin embargo, para cada uno de nosotros es distinto. O sea, en la noche a mí me da frío, a ti probablemente también, pero a otras personas experimentarán algo diferente cuando hay una entidad cerca. Lo que podemos hacer, si quieres, al final podemos hacer un ejercicio Ah, qué maravilla. para Ujú. dejarlo al final, ¿no? ¿Te late? Perfecto, súper. Sí, Elizabeth Rodríguez dice, no entendí lo del dolor de cabeza y el frío. Un poco Ah, como. Eli, el dolor de cabeza muchas veces, no siempre, pero en algunas ocasiones, puede ser que tu cuerpo te esté diciendo que hay entidades cerca que no está cómodo, que tengas esa información. El frío, para mí, cuando yo estoy dormida y comienzo a tener mucho, mucho, mucho frío, es un frío diferente para mí. Me despierto porque sé que hay entidades y entonces pues ya trabajo con ellas o les pido que me dejen dormir. Pero eso estamos como compartiendo nosotras lo que para nosotras es o nuestro cuerpo nos muestra cuando hay entidades cerca. Sí, que por eso yo les mencionaba la vez anterior y lo hablamos y ya le definimos fecha para el 20 de junio, es decir, Ah, 20 de este mes, que sí. está programada la clase. ¿Cuánto duración tiene, Betty? La ¿Hora y media? introducción a las entidades tiene 2 horas. Son 2 horas. Ujú. Ok, esa clase, bueno, maravillosa, ¿verdad? También súper recomendada, insisto, porque aquí damos como esta pincelada de información general que me parece valiosísima para que dejemos de estar de repente en un punto de vista en donde no nos permitimos tener un poco más de conciencia. Y bueno, es como esta apertura, pero realmente hay herramientas valiosísimas en esa clase y bueno, y en la certificación también, obviamente, que pueden venir a ser muy contributivas para quienes están teniendo, que siento que así va, o sea, que ha habido una gran cantidad de personas en aumento que han empezado a tener esta capacidad más de percepción más a flor de piel, que empiezan a tener esta apertura también a identificar de que hay cosas que no logran aterrizar tal vez desde la mente racional, pero que saben que está ahí, aunque no las puedan explicar. Y Ujú. bueno, en este escenario justamente es como esta invitación a que aprovechen también, bueno, que obviamente planteen por acá las consultas que tengan y dependiendo también de según sea la consulta, pues dejarles también la invitación de una vez.
Había una pregunta, Betty, de Joyce Mora, justamente. Sí. Dice que cree en la reencarnación, dice, si la persona reencarna, ¿se puede seguir comunicando o por tener un cuerpo ya no? Eh, Cada persona, de acuerdo a sus puntos de vista, es lo que crea. Entonces, tú crees en la reencarnación, Joyce, probablemente cuando ya no tengas un cuerpo, elegirás reencarnar, porque ese es tu punto de vista, tu creencia. Habrá personas que no creen en la reencarnación, entonces probablemente ellas no reencarnen, busquen otra forma o se queden por ahí, ¿no? Como perdidos. Eh, Se pueden seguir comunicando si la persona reencarna en otro cuerpo, se refiere, ¿no? Si ya tiene otro cuerpo, Ujú. Sí. pues es que si ya tiene otro cuerpo, ya tiene otro cuerpo. No, yo creo que puede haber una comunicación telepática. No sé si sea consciente la persona de eso y tú también. Entonces, también tiene mucho que ver lo que pasa después de la muerte con los puntos de vista de la persona, hablando de la reencarnación y de otras maneras, porque a final de cuentas, cada quien tiene puntos de vista diferentes, ¿no? Ujú. Ok. Lucía Jiménez dice, desde pequeña he tenido una sensibilidad a este tipo de manifestaciones y en algún punto empecé a asustarme porque no toda energía es, entre comillas, buena. Ujú. Hay energías muy fuertes que parecen peligrosas. Poco a poco se minimizaron las experiencias, pero de vez en cuando sigo percibiendo. Mi pregunta es, ¿hay entidades buenas y malas? ¿Debo protegerme? La diferencia entre las entidades y nosotros es que ellos ya no tienen un cuerpo. Hay personas buenas y malas. Hay de todo, ¿no? Hay gente controladora, hay gente muy amable, hay personas que son abusivas, hay personas que siempre desean estar contribuyendo a los demás. Es igual con las entidades. Hay entidades, no es que sean buenas o malas, eligen ciertas cosas, eligen a lo mejor dar todo o ser muy amables, o eligen controlar, o eligen ser tercas. Entonces, pues solo son elecciones. Desde Access eh, la mejor protección es bajar todas tus barreras, ¿sí? Quitarte todas las barreras, que son todos los puntos de vista, conclusiones y todo lo que aprendiste antes, y simplemente percibir lo que está ahí, tener la conciencia, solamente dejar que pase eso, no engancharte con eso, no, no comprarte nada. Al final de cuentas, cuando tú tienes tus barreras totalmente abajo, eres consciente. La mayor protección es la conciencia, estar consciente de lo que hay ahí y de qué tipo de entidad es la que está. Sí es cierto que hay entidades que pueden ser muy sutiles, muy dulces, muy con una energía muy linda. Y hay otras entidades que no tienen una energía tan linda. Sin embargo, pues son puntos de vista que tenemos nosotros, ¿no? Más bien ahí yo te invitaría primero a revisar con qué tipo de entidad estás tratando, que eso es parte de lo que vemos en la clase del comienzo, ¿no? Los diferentes tipos de entidades que hay, todas, para saber realmente, primero preguntar qué tipo de entidad es y cómo trabajar con ellas. Ujú. Tal vez, Betty, aprovechamos justamente esto como para que menciones algunos de estos tipos de entidades como para poder poner a la gente en contexto, porque estoy segura que la mayor parte de la gente tiene súper ubicadas precisamente a las personas que desencarnan, ¿verdad? Lo que llaman desencarnados o simple y sencillamente las personas que ya no tienen un cuerpo y creen que cuando hablamos de entidades son esas entidades nada más. Entonces, tal vez si haces ahí no sé si se puede hacer como un brevísimo recorrido, nada más mencionándolas como para dar una luz en eso. No puedo mencionarlas, pero sí puedo poner algún ejemplo. O sea, hay, por ejemplo, los seres de la tierra, que son entidades que se encargan de cuidar las plantas, de cuidar a los animales. Entonces, hay diferentes tipos de espíritus de la tierra que están, de alguna manera contribuyendo a la tierra, ¿no? Eso es un tipo de entidad.
Los que ya no tienen un cuerpo, que se murieron, que no saben que se murieron, también ese es otro tipo de entidad. Hay, por ejemplo, algo que se llama entidades de humo, ¿sí? Y entonces ese es otro tipo de entidad. Y la idea es como ver cada una y saber cada una cómo la manejas, cómo la facilitas, decimos nosotros dentro de las herramientas de hablando con las entidades, porque en realidad en esta técnica lo que hacemos es facilitar a las entidades, no a las personas. Las entidades muchas veces están confundidas, no tienen claridad del tiempo que ha pasado, no tienen claridad a veces que ya no tienen un cuerpo y entonces darles esa claridad a mí me parece que es algo muy amable de, Mm. de las herramientas, ¿no? Sí, yo sí creo que, y bueno, ¿verdad? Están todas estas, es que sí, hay tela para cortar y la verdad no voy a profundizar ahí en otras entidades que como bien mencionan, pero sí hay diferentes tipos y sí es importante Ujú, saber que facilitarla significa poder generar un espacio de mayor amplitud, de energía y conciencia para que así como nosotros tomamos elecciones, ellas puedan tomar elecciones que impliquen salir de nuestros espacios, ¿verdad? O de la conexión o de la comunicación con nosotros como, oye, ya, o sea, puedes seguir tu camino, ¿verdad? Aquí, muchas gracias. Y en efecto, dar como ese margen para que continúen hacia donde quieran continuar. claro, a final de cuentas, o sea, el hecho de que, por ejemplo, tú te quedes atorado en un lugar y a lo mejor estás, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, pero bueno, a final de cuentas, te quedas atorado en una casa que no es tu casa y no sabes cómo salir porque no encuentras las llaves, ¿no? Si ellos están ahí en un espacio en el que no saben qué está pasando, no saben qué pueden elegir, ni siquiera saben qué pueden elegir, ¿no? Y entonces alguien llega y te dice, las llaves están en ese lugar. Tú ya eliges y tomas las llaves y te vas, que la verdad, pues puede ser algo grandioso para ellos, porque muchas veces, precisamente porque no tienen conciencia de que ya pasó mucho tiempo, de que están atorados, de que pues no tienen un cuerpo, se privan de muchas cosas. Al final es una elección de ellos si desean tener otro cuerpo o no. Sin embargo, a muchos les gusta esta realidad y les gusta disfrutar de un cuerpo y les gusta comer rico y les gustan los aromas, los viajes. Entonces es una elección que ellos van a hacer, ¿no? Ujú. Si quieren quedarse o no. Ujú, Dice, alguien pregunta en privado, dice, ¿puedo entrar al mundo de las entidades para usarlas a mi favor? Por ujú, ejemplo, pedirle a los muertos, bueno, digamos, sería una entidad de una persona desencarnada, que ujú. me contribuya a tener más dinero, que me proteja, que me favorezca, que me den cosas, etcétera, etcétera. Sí, no, no y sí. Cuando pedimos contribución a las entidades, siempre es una muy buena idea pedir que sean entidades con conciencia. Cuando tú pides que me ayude lo que El que sea, el que sea, pueda, el que tenga tiempo, el que esté disponible, el más próximo. sí, puede llegar todo, lo que sea, cualquier cosa, cualquier tipo de entidad que a lo mejor no es muy contributiva, al contrario, y entonces no es tan buena idea, ¿no? Una buena idea sería pedir contribución a entidades con conciencia. Entonces, no tanto a los desencarnados, sino a entidades con conciencia, que pueden ser desencarnados porque sí crearon cierta conciencia cuando tenían un cuerpo, o pueden ser pues seres de luz o seres ya más evolucionados. Y por otro lado, las entidades no están ahí como esclavitos de nosotros para atiéndeme, llévame, tráeme. Nosotros estamos creando nuestra vida. Si deseamos crear más dinero, si deseamos cerrar un negocio, si deseamos comprar una casa, sí podemos pedirles su contribución, por supuesto, a las entidades con conciencia. Sin embargo, nosotros requerimos actuar, nosotros requerimos elegir movernos. No solamente es de yo me voy a sentar aquí a arreglarme las uñas mientras hacen
todo por mí, porque así no funciona, ¿no? Realmente es como un equipo. Están ahí, te acompañan, em, te muestran, por ejemplo, ¿no? A lo mejor un ángulo que tú no has visto, te jalan hacia alguien, esa persona a lo mejor es una gran contribución para ti en respecto al negocio o a la casa. Y entonces, todo eso es una contribución. Sin embargo, nosotros sí requerimos actuar o hacer algo, ¿no? Ujú, correcto. Betty, no sé cómo lo has percibido vos en los últimos tiempos, pero en mi caso, no sé si seré, dicen por ahí, seré yo maestro. Ujú, Este, como que ha habido mucha movilización de entidades, no sé si es eso o es más como una amplificación de la percepción, ujú, pero sí he sentido como esto, como un llamado o una conexión mayor, como que este velo de separación entre quienes tienen cuerpo y quienes no es cada vez como más difuso y ujú, que eventualmente hay muchísima más también de alguna forma, como esta conexión de solicitud de contribución mutua, particularmente en muchos casos de ellos para con nosotros, porque ujú, al final de cuentas, lo que decías, ¿verdad? Somos quienes tenemos cuerpo, consecuentemente, tenemos muchísimo poder en ese sentido. ujú. Este, a ver, te voy a preguntar algo. Ujú. ¿Es que hay más actividad de entidades o es que tú eres más consciente y tienes otras herramientas? Creo que las dos. Ok. Mucha gente ahora está, creo que desde la pandemia, comenzando a tener más conciencia en el sentido de que pues no salieron durante mucho tiempo y estuvieron realmente presentes, más presentes en su vida, buscando herramientas, haciendo cosas nuevas, ¿no? Y además, ahora la ciencia también ha probado algunas de las cosas de las que hablamos de toda la parte holística y energética. Y entonces como que se expande cada vez más la información y la gente está eligiendo crear más conciencia respecto a ellas. Entonces, claro que además tener unas herramientas como las que tenemos nosotros, como estas herramientas, que son súper fáciles de usar, que te hacen la vida mucho más llevadera, mucho más divertida con respecto al tema de entidades, pues se antoja, ¿no? Ujú. Sí, claro. Claro, y es que, bueno, definitivamente hay cosas que se movilizan en todos los niveles y creo que toda la gente también está buscando como ese punto de transformación y de cambio. Sí. Un poco ahí como lo que comentaba también la otra persona haciendo en esta consulta, la parte de cómo generar un equipo de contribución, que creo que eso se ve en la clase cortita, Ujú. ¿verdad? Me parece, o no sé si es en la certificación más grande. En la grande, en la del comienzo es cuando hablamos de eso y realmente hacemos muchos ejercicios en la clase del comienzo porque pues esto es practicar, o sea, esto es ejercitar el músculo. La conciencia ya la tenemos y a veces la callamos, a veces la escondemos, a veces hacemos como que no está o como que yo no sé de qué me están hablando. Sin embargo, me he topado últimamente con mucha gente que tiene como resistencia a la clase de entidades y es debido a que tienen capacidades con entidades, muchas capacidades. Y entonces como, no me voy a meter ahí, este, no sé qué voy a encontrar y tienen puntos de vista. Para mí, la clase del comienzo es una clase, una de mis clases favoritas por dos cosas. Primero, porque hay muchísimas entidades que están perdidas. Entonces, me parece un regalo maravilloso, no solo para ellos, también para nosotros, eh, el facilitarlas, el que tengan una conciencia diferente, el crear algo distinto, no solamente con las personas que tienen un cuerpo. Y por otro lado, también es una clase que empodera mucho a la gente. Porque comienzas a reconocer que tú sabes, comienzas a reconocer tus capacidades, comienzas a reconocer que el mundo energético y el mundo de las entidades no es algo malo, prohibido ni un pecado, porque el asunto es
que a lo largo de nuestra vida nos han, pues, educado, enseñado, entrenado de alguna manera a tener mucho miedo de algo que no conocemos y no vemos. Y no lo conocemos por miedo, pero entonces no nos metemos por miedo. Y vamos poniendo esas barreras y es como un ciclo vicioso porque no, yo no me voy a meter ahí porque me da miedo y al final tampoco te metes y de todas maneras tienes conciencia de ellas, ¿no? O Y sea, entonces, o sea, tienes conciencia si tienes miedo, pero no haces nada. sí, o sea, es una locura, es como todo es lo opuesto a lo que parece ser, nada es lo opuesto a lo que parece ser, ¿no? Estamos dando vueltas en el mismo lugar y al final yo creo que se trata de tener información. Tienes la Sí, información, sabes, te gusta, no te gusta, no pasa nada, ¿no? Pero ya sabes, o sea, tú ya te asomaste, ya tuviste conciencia, ya experimentaste. Y las entidades, hay muchas entidades que realmente eh, desean contribuirnos, que están ahí para nosotros. Tal vez simplemente es como, aquí estoy, yo te echo porras, ¿no? Me encanta, estoy contigo. Y eso es un gran regalo. Como alguien, por ejemplo, que de pronto tienes un muy mal día y alguien llega y te da un abrazo y te reinicia todo, se mueve todo, cambia todo. Eso es una energía. Las entidades, de alguna manera, contribuyen con sus energías y con muchas más cosas a nosotros. sí, qué hermoso, Betty. Ujú. Hay una persona que pregunta en privado, este, dice así, habla específicamente del tema de parálisis de sueño. Ah, Dice, ¿qué me podría explicar de la parálisis del sueño? Tiene que ver con entidades, desde muy joven los ha tenido, la última vez fue hace como un año, en un nivel de conciencia un poco más elevado, abrí mis ojos un segundo antes y tenía algo flotando sobre mí. Nunca he podido preguntarlo. Muchas gracias. pues no, no hay tampoco mucha información de las parálisis del sueño, digamos, dentro de las herramientas de hablando con las entidades. Sin embargo, sí, alguna vez también a mí me ha tocado. No necesariamente, miren chicos, que eso es algo de repente que pasa, ¿no? Que, me dolió la cabeza. Seguro son entidades, porque yo oí que dijeron, no, me enojé. Seguro son entidades, porque yo vi o tuve parálisis del sueño. Seguro son entidades. No todo tiene que ver con entidades, de verdad, al contrario. O sea, no lo hagamos tan significativo en el sentido de que las entidades no tienen la culpa de todo, ¿sí? Sí puede ser a veces porque a lo mejor hay alguna entidad, pero no necesariamente tiene que estar relacionado la entidad con la parálisis del sueño. Yo las veces que las he percibido, sí tengo o sea, mucho frío y una sensación como de que no puedo abrir mis ojos, pero inmediatamente los abro. Aquí es como el tener conciencia, aún en los sueños, el reconocer, hay una entidad y entonces tener la energía y la elección de abrir los ojos, aunque tal vez te lleva tiempo y creer que eso es posible, porque muchas veces decimos, no, 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 yo no puedo hacer eso porque entonces es una entidad y algo malo va a pasar, ¿no? Realmente no todo es culpa de las entidades. Sí, no, no, y creo que además de eso, algunos de estos eventos suceden en un momento de alta sensibilidad y consecuentemente podemos percibirlas de forma paralela a lo que está pasando. Entonces, pues bueno, es un punto de vista. Ujú. Pero creo que al final de la historia, para mí, en esencia de esto, de verdad es, como decís, tener información y tener las herramientas te da un nivel de paz que creo que se los comenté en la conversación que tuvimos hace 15 días, de Ujú. que cuando esto llega a mí, digamos, cuando empiezo a percibir muchísimo más, y en efecto, como dicen acá, ¿verdad? No necesariamente son entidades que vienen a saludarte, ¿verdad? Sino que hay entidades de entidades. Y bueno, y justamente en esta percepción era como
¿Y qué hago con todo esto? O sea, si estoy con ansiedad, con casi ataque de pánico y tal, o sea, ¿qué hago con esto? Y realmente para mí hubo un antes y un después con las herramientas de Access en relación a desde qué lugar y me coloco ante estas percepciones, ante estas tomas de conciencia, no Ujú. hacerlo significativo, facilitarlas, lo que decís, ¿verdad? O sea, usar los procesos verbales que aprendemos en las clases justamente para poder orientar lo que estamos viviendo hacia un lugar de resolución y de mayor sencillez y liviandad. Y que sí, que pueden haber herramientas y recursos pues para pedir esta contribución cuando es del caso y de qué forma, como mencionas, es importante pedir esa contribución. El otro día, no recuerdo si lo comenté, me parece que no, cuando estuve llevando una clase en el lugar, ¿verdad? En Puerto Viejo de Sarapiquí y estaba haciendo camping. No, Ujú. no lo comenté, Betty, ¿no? No De creo. casualidad. Ujú. Y fue muy interesante porque empecé a percibir un montón de entidades de la naturaleza, pero muchas, ¿verdad? Y ahí es donde vemos, por ejemplo, es las entidades que hay en los ríos, particularmente, y depende del tipo de río, o sea, sí van a haber entidades también, o en los bosques y demás. Y en efecto, no necesariamente va a ser agradable, no necesariamente es que me estoy topando ahí con campanita de Peter Pan, ¿verdad? O sea, también es reconocer este tipo de cosas y creo que ahí es donde estas herramientas para mí hacen una gran diferencia. Claro, claro. Y mira, es lo que dice aquí Joyce, dice, ¿es miedo o es por culpa de las películas? Yo siempre he sentido entidades, pero me da miedo entrar a ese mundo. Y el asunto es que si no tenemos la conciencia, o sea, tú tuviste, cuando estuviste allá, la conciencia de que estabas percibiendo entidades de la naturaleza, ¿no? Y a lo mejor unas intensas, otras más amables, diferentes tipos de entidades. Sin embargo, una vez que tienes claridad y sabes, tienes la conciencia de lo que es, pues realmente son entidades que no te van a molestar o que no te van a hacer daño, pues, ¿no? O sea, tal vez son intensas y son energías intensas, sin embargo, no te van a molestar en ningún sentido. Al contrario, están ahí haciendo lo que hacen, que es contribuir a la tierra. Y son parte como de, pues, todo lo que hay en el lugar, por ejemplo, ¿no? Ujú, correcto, sí. Y no sé si nos queda algún tema por fuera, Betty. Yo es que podría seguir conversando con vos, pero no sé, no sé. Yo creo Gente. que es parte de que reconozcan también que a veces, por ejemplo, con los niños, ellos no hablan mucho, sin embargo, a veces todo el tiempo están de mal humor o se hacen del baño. Puede ser porque están percibiendo entidades. O sea, no todos los niños las ven, pero pueden ser conscientes de entidades que están ahí, que están enojadas o que están de mal humor. Entonces, de verdad, creo que esta parte de no juzgar a los niños por su manera en la que están actuando, sino investigar un poco más, hacerles más preguntas, saber realmente qué es lo que está pasando ahí. Y tal vez el niño no te va a decir como tal, ay, ¿sabes qué? Es que vi esto. No, tal vez no tiene esa claridad. Sin embargo, sí puedes con el niño en su nivel contribuirle a reconocer que eso no es suyo y que se puede quitar todo eso con sus manos y aventarlo como si fuera una bola así para afuera y quitarse eso. Y eso, pues es una manera de empezar a que los niños tengan cierta conciencia y claridad de las energías y que el hecho de que ellos las perciban no significa que es de ellos. Sí, definitivamente. Ahí es que sí, hay tantísimo que podríamos mencionar con respecto a esto de cómo estar en comunión, porque al final de cuentas es estar más desde la conciencia, desde la posibilidad del reconocimiento, desde la inclusión de todo lo que es. Betty, sabes que había algún tema así que quería preguntarte y tal vez si nos regalas alguna reflexión en torno a esta parte que hasta para Shannon, donde la he visto, es tema, ¿verdad? Que es esta parte de ancestros y entidades. Ah, casi no te metes en ningún lugar. Es que también es nuestra cultura.
En la cultura latina, los ancestros son muy importantes. Bueno, más en los asiáticos. Sin embargo, tenemos esta parte. Bueno, en México, por ejemplo, el Día de Muertos, ponemos un altar. Tenemos un Día de Muertos, que nadie tiene un Día de Muertos, para empezar, ¿no? Y entonces ponemos un altar donde recibimos a toda nuestra familia que vienen a comer. O sea, imagínate, si no es realmente un tema que, pues, que es importante para la cultura latina. Sin embargo, no todos los ancestros necesariamente son una contribución. Hay ancestros que cuando tenían un cuerpo eran una gran contribución para ti, sin cuerpo probablemente también lo van a hacer. Sin embargo, también, por ejemplo, con las abuelas, ¿no? Pues era otra época, era una manera diferente de funcionar y tal vez tu abuela, si anda por ahí, quiere que hagas las cosas como ella te dijo que tenías que hacerlas, cuando ya no aplica en este momento. Entonces, eso no es una contribución y hay otras que pueden ser una gran contribución. Aquí el asunto, yo creo, es tener claridad de si te están contribuyendo o no, si lo que te están pidiendo, lo que te están sugiriendo es una contribución realmente en este momento o tal vez no. Y no necesariamente porque es mi abuela, tengo que hacerle caso de lo que dice. Correcto. Ujú. Pero sí, todo el tema de los ancestros es muy No, no, hay interesante. una clase que ella hizo con Gary Douglas sobre los ancestros, mitos ancestrales se llama. Ah, muy interesante. ¿Está Sí. como clase o está accesible? Está en la tienda como clase, como telellamada, pero pues la buscan así, Ancestral Myths, mitos ancestrales, y la encuentran, es una súper buena clase. Yo la tomé y es fabuloso realmente lo que podemos hacer cuando nos liberamos de los puntos de vista de los ancestros. Sí, muchísimas gracias por esa contribución también de información, porque sí, yo lo que vi fue una llamada que ella hizo hace algún tiempo, creo que el año pasado, me parece, a principios, Sí, en relación a la parte de los ancestros, y entonces, bueno, pues me pareció muy, muy interesante como este abordaje, siendo que yo también trabajo con la parte transgeneracional, entonces dije, bueno, claro. ¿qué más es posible? ¿Cuánta más contribución se puede recibir de esta mezcla y esta comunión entre Access y toda la parte transgeneracional? Claro que sí, y de hecho, pues ese es otro tipo de entidad, los ancestros. Ujú. Ujú. Sí, que además tienen mucho, nada más ahí para clarificar, ¿verdad? Es como más también este link que hay también con el cuerpo físico, Es que el cuerpo es el que tiene ancestros, el ser, el ser no. o sea, el cuerpo viene de una familia, tiene una genética, el ser. Ujú. Y todo lo que es red y todo lo que es otra y lo destruyen y descrean, por favor. Sí, aceptar equivocado, no me lo puedo impactar los nueve cortos chicos más y más allá. Chiquillos, bueno, entonces, ¿hay alguna ¿Hacemos otra el pregunta? ejercicio? Sí, hagamos el ejercicio. Sí, yo iba a preguntar por alguna otra pregunta, pero si quieres entrar directo al ejercicio. Pues si quieren, si tienen alguna pregunta más, adelante. Y si no, pues podemos hacer el ejercicio con mucho gusto. Claro, para cada quien va a ser algo diferente, ¿eh? O sea, el hacer este ejercicio es simplemente tener más conciencia y claridad con tu cuerpo respecto a las entidades. Ujú. Dale, pasemos al ejercicio, entonces. Parece que no hay preguntas. Ok, muy bien. Entonces, depende de dónde estén, porque si no pueden, no cierren los ojos. Si pueden, relájense, cierren sus ojos y bajen todas sus barreras, todas las barreras de todo lo que han aprendido, de todo lo que les dijeron, de todo lo que han vivido. Las destruimos y las descreamos. Ron, ron, amapocan, poron, ash, boys, poats, amillones. Expande tu energía en todas las direcciones, hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás, a todo el universo, como si te estiraras. Es la energía de tu ser infinito la que estás expandiendo. Más afuera del planeta y a todo el universo y a muchos universos. Sé consciente de tu cuerpo físico. Así relajado, date cuenta cómo está tu cuerpo físico. Dale las gracias a tu cuerpo por el regalo tan fantástico que es para ti.
y por todo lo que te permite hacer cada día. Y vamos a pedir que las entidades que estén donde estás se acerquen un poquito a ti, solo un poco. Y vas a pedirle a tu cuerpo que te muestre. Cuerpo, muéstrame cómo es para ti cada vez que hay entidades cerca. Percibe la energía de tu cuerpo. Cuerpo, muéstrame cómo es para ti cada vez que se acerca una entidad. Y solo observa qué pasa con tu cuerpo. Tal vez es algo muy leve, tal vez es algo muy, muy sutil lo que tu cuerpo te está mostrando. Y tal vez es algo muy claro y muy intenso. Y está bien, lo que sea que tu cuerpo te muestre en este momento, está bien. Solo sé consciente de eso para que comiences a reconocer la manera en que tu cuerpo te muestra cuando hay entidades. Dale las gracias a tu cuerpo por la información, por permitirte reconocer esta información, saber esto nuevo. Y vamos a pedir a esas entidades que se hagan para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Que hagan más espacio, por favor, más atrás. Gracias. Inhala y exhala. Y cuando estés listo o lista, puedes abrir tus ojos. Si alguien quiere comentar cómo le fue, adelante. ¿Cómo fue para ustedes? Sí, el tema, en mi caso, el tema del frío sí, es como la forma clave. Ok. Y puede ser que en este momento no hayan percibido nada, según ustedes, aparentemente, lo digo entre comillas. Gracias, me dice, sentí algo en el ojo derecho. Gracias por este ejercicio. Desde hace días estaba teniendo un tic nervioso en mi ojo. Gracias, muy bueno, amoroso. Ok, Julián, ¿qué es eso? Sentí frío en los pies. Y si no sintieron nada, no están equivocados, no se preocupen, lo hicieron bien. Es práctica. Por favor, es practicar. Nos han enseñado a estar desconectados de nuestro cuerpo. Sentí mucho calor en el plexo, arriba del ombligo, conciencia de entidades, percibí escalofríos, torbellino de energía en el pecho, frío en mis manos y en mi corazón, intensidad en mi pantorrilla derecha. Súper, fíjense, escalofríos y náuseas, percibí escalofríos. Solo es información, ¿ok? No hay ningún punto de vista, no hay nada bueno, no hay nada malo. Solo es tu cuerpo diciéndote, mira, aquí hay algo. Así se sienten. Ujú. Sí, gracias a todos sus cuerpos por mostrarles. Cómo perciben las entidades. Ah, Ay, Betty, más bien muchísimas gracias igual por toda esta contribución y estoy segura que bueno, esto también, este ejercicio del final, un poco lo que mencionaba Betty, pedirles más espacio y demás es una de las cosas que se pueden hacer claro, cuando las percibimos, pero está siempre como esta otra invitación, ¿verdad? Podemos estarles pidiendo más espacio y dependiendo de dónde vayamos, así nos vamos a encontrar. Sabes que aquí nada más quiero hacer una aclaración con respecto a esto, me parece muy interesante. sí. Porque aquí en Costa Rica hay un sanatorio Ajá. que la gente visita, o sea, fue un hospital de leprosos hace muchos, muchos años. Ajá. Sí, no entiendo por qué la gente le gusta ir a ese lugar y tomarse fotografías y tal. Pero bueno, entendamos que también este tipo de sitios es muy probable que hayan entidades también en estos espacios. Y también reconocer y entender que las entidades eventualmente
pueden no quedarse en esos espacios e irse con ustedes. Así que de a partir de ahora pueden también estar más atentos y atentas también a los mensajes que les da sus cuerpos respecto a dónde están percibiendo entidades y elegir si quieren estar en esos lugares o si de repente prefieren estar en otros lugares distintos. Claro, sí, exacto. ¿Cómo Sí, las quito? Pues eso es parte de lo que vamos a ver también en la clase de introducción, en la clase del comienzo. Si no tienes ahorita herramientas, Adriana, diles que se hagan para atrás. Háganse para atrás, por favor. Espacio, denme más espacio para atrás, para atrás, para atrás. Y ujú, eso funciona maravillosamente. correcto. Y definitivamente la invitación a que si quieren más herramientas, de verdad, elijan una de las clases. Así que, ¿qué más es posible? Muchísimas gracias, Betty, más bien Gracias, por todo Sofía. este compartir. Gracias, gracias. Y gracias a todos por acompañarnos, chicos. Gracias, que tengas una semana maravillosa, Betty, bueno, todos también. Y nos vemos ya muy pronto. Así es. Gracias. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches.